Bienvenidos a la clase Síndrome confusional agudo o delirium en personas mayores. Yo soy la doctora Marcela Carrasco, soy geriatra y en la última diapositiva les voy a dejar mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda en que los pueda orientar. Vamos a partir con un caso clínico. Esta es una mujer de 81 años, Margarita, que es llevada al servicio de urgencias porque su familia la encuentra rara. Hace 3 días que tiene episodios de desorientación en las noches, dice cosas como que la van a ir a buscar, que tiene que hacer sus maletas. En el día la han notado que está más somnolienta a ratos, pero cuando la tratan de redirigir se pone irritable y contesta en fondo de mala manera. Tratan de hablar con ella para preguntarle qué es lo que le pasa y se distrae, no sigue el hilo de la conversación, no contesta. Y su familia insiste en que ella no es así, que su basal, ella funcionaba bien en la casa y que algo le pasa. Entonces, la primera cosa es como, ¿qué es lo que ustedes piensan que pueda hacer? ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Y en general uno puede plantear varias cosas, ¿verdad? Alguien podría pensar, bueno, es una paciente mayor, ¿verdad? Es normal que esto le pase. ¿Estaremos bien pensando en esa línea? O bien podríamos decir, esto es un delirio, un síndrome confusional agudo. ¿Hay alguna diferencia entre esas dos cosas? ¿Será que está partiendo con una demencia? ¿O será que tiene una demencia de base? ¿O quizás le dio un accidente vascular? Ya a lo largo de la clase vamos a ir viendo en el fondo estos puntos y cómo podemos hacer la diferencia. Para partir entonces, ¿qué es lo que es el delirio? ¿Ya? Existen varios términos que se han usado a lo largo del tiempo, pero que no son iguales y les quería como aclarar algunos puntos. Primero, encefalopatía se habla cuando estamos hablando del proceso fisiopatológico, ¿ya? Como lo que está pasando a nivel del cerebro, ¿ya? Hoy día, delirium, en el fondo, es lo que antes se conocía como síndrome confusional agudo. Hoy día, el nombre más correcto y por el cual ustedes pueden buscarlo y hacer una búsqueda es delirium. También se ha hablado como disfunción cerebral aguda, compromiso de conciencia, pero en general el término más correcto, como les decía, es hablar de delirium. Así que a eso nos vamos a referir. El delirium es un diagnóstico que es clínico, ¿ya? No hay ningún examen que uno vaya a hacer para que salga como con la etiqueta de diagnóstico de delirium. Y es un cuadro que se caracteriza por ser agudo de presentación, ¿ya? En el fondo que se presenta en pocas horas o días antes de que consulten, y que se caracteriza por la confusión y por la incapacidad de mantener la atención. Esos son los dos ejes del diagnóstico, la confusión y la incapacidad de mantener la atención, ¿ya? Además puede estar acompañado de alteración del nivel de conciencia, es decir, pacientes que puedan estar más somnolientos, ¿verdad?, hasta llegar al coma, o bien pacientes que están más agitados, hiperactivos, ¿ya?, hasta que uno francamente los vea como muy desbordados. Tienen pensamiento desorganizado, que quiere decir que puede costarles en el fondo seguir una conversación, pueden tener como pensamiento errático, que no haya como un racionamiento en el fondo adecuado en relación a lo que estén hablando. Puede haber desorientación tanto en tiempo como en espacio. Puede existir la presencia de alucinaciones o ideas delirantes. Las alucinaciones son cosas que ellos ven o escuchan. Las ideas delirantes, para que aclararlo, en el fondo son las cosas que ellos se imaginan. Por ejemplo, si alguien cree que la comida viene envenenada, eso es una idea delirante. Pero si alguien ve animales que se le suben a la cama, eso es una alucinación. Las alteraciones del ritmo sueño-vigilia son cosas muy habituales, en general pueden ser prodrómicas al cuadro de delirium, y vemos que en general los pacientes puedan empezar con somnolencia en el día y con estar mucho más despiertos y agitados en la noche. Por lo tanto, no es raro que un paciente uno lo ve más o menos bien en el hospital durante el día, pero leemos el reporte de enfermería y vemos que efectivamente en la noche estuvo agitado, se trató de bajar de la cama, etc. Es de carácter fluctuante, ¿ya? Eso quiere decir que en el fondo que pasan momentos del día que está peor y después pueden tener episodios más tranquilos o más orientados y después vuelve a reaparecer esta confusión. Y el delirium siempre es secundario a algo que le está pasando al paciente.
¿ya? Por lo tanto, se considera que es como una emergencia o una urgencia médica desde el punto de vista de que hay que buscar cuál es esa causa, ¿ya? Y por lo tanto, en la historia, en el examen físico, en el laboratorio, vamos a ir a buscar estas causas que nos generan el delirio, ¿ya? Ahora, como les decía, podemos tener tres tipos de delirium, en el fondo de acuerdo al nivel de psicoactividad, ¿ya? El delirium hiperactivo, que va a ser este paciente que está hiperalerta, pendiente de todos los detalles, mirando muy, eh, muy expectante de lo que está pasando en el entorno, ¿ya? Y en el fondo que puede tener episodios de agitación, de agresividad, y tiene, como les digo, esta hiperactividad, se mueve más de lo normal. Y al revés, en el fondo tenemos los pacientes que hacen un delirium hipoactivo, en el cual lo que predomina son los síntomas más bien apagados, negativos. Es un paciente que va a estar muy tranquilo, que muchas veces pasa desapercibido y que no se hace el diagnóstico, que se mueve lento, se mueve poco, ¿verdad? Habla poco, puede estar mirando la pared en el fondo muchos minutos seguidos, ¿ya? Y el delirium mixto en el cual se alternan estas dos condiciones, ¿ya? En general se habla de que el delirium hipoactivo es más frecuente y tendría peor pronóstico que el delirium hiperactivo, que es el que en el fondo se le hace más fácil el diagnóstico. No se sabe bien si es porque no se hace el diagnóstico, no se busca la causa de por qué a los pacientes hipoactivos les va peor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En general, la prevalencia del delirium es un problema que es mucho más intrahospitalario. Las prevalencias ambulatorias son más bien bajas, pero dentro del hospital puede abarcar en fondo hasta un 30% en servicios de medicina, por ejemplo, de las personas mayores hasta un 30% cursa con delirium, y mientras más grave es el paciente y la unidad, en el fondo, que tenga pacientes más graves, más frecuente es la presencia de delirium, pudiendo llegar a un 50%, incluso 80% en algunas unidades de cuidados intensivos o pacientes de final de vida también, en cuidados paliativos. Ahora, ¿qué importancia tiene el delirio? Porque uno podría decir, mira, ¿sabe qué? En realidad aquí lo que importa es la enfermedad de base, pero el delirium se le va a pasar, ¿ya? Y no tiene mayor gravedad. Pero lo que les voy a mostrar a continuación es que el delirium es importante y le imprime un peor pronóstico al paciente. Se sabe que el delirium se asocia con mayor mortalidad, ¿ya? Mayor mortalidad, hasta 10 veces más mortalidad. Esto, en fondo, aquí les muestro, es una revisión, un metaanálisis de distintos estudios que todos muestran cómo los pacientes con delirium, aun cuando uno controla por la enfermedad de base, por la edad, por la gravedad de la enfermedad de base, aún así el paciente que hace delirium tiene mayor mortalidad. Tienen más complicaciones intrahospitalarias, entre 3 a 5 veces mayor complicaciones, y eso se entiende, ¿verdad? Porque el paciente con delirium es un factor de riesgo importante para tener caídas dentro del hospital, para hacer neumonias aspirativas, para hacer úlceras por presión, para retirarse sondas invasivas, por ejemplo, sondas Foley, y hacer lesiones uretrales o tubos endotraqueales, vías venosas, etc. Por lo tanto, en el fondo es un factor de riesgo para mortalidad y un factor de riesgo para complicaciones intrahospitalarias. Además, aumenta la estadía hospitalaria, ¿verdad? Tienen más deterioro funcional. Los pacientes que hacen delirium se deterioran más y les cuesta más, en fondo, recuperarse, hacen más síndromes geriátricos, aumentan los días de ventilación mecánica, aumentan los costos, aumenta el riesgo de institucionalización, es decir, en fondo, personas que ya al alta van a requerir más cuidados permanentes, y tienen peor recuperación, en el fondo, como les decía, y también hacen más deterioro cognitivo. Y eso hoy día ya también hay evidencia que lo sustenta. Ya, en el fondo, acá les muestro en el fondo cómo los pacientes que hacen delirium durante en el fondo, una hospitalización tienen mucho más riesgo de hacer deterioro cognitivo después, ¿ya? En el seguimiento. Y además, los pacientes que tienen deterioro cognitivo tienen 2/3 mayor riesgo de hacer delirium durante la hospitalización, ¿ya? Y además, en el fondo se ha visto que los pacientes que tienen deterioro cognitivo se echan a perder más desde el punto de vista de su deterioro cognitivo si es que se les agrega un cuadro de delirium, ¿ya? Por lo tanto, hay múltiples evidencias que están ahí, que hoy día se conocen, ¿verdad?, de esta asociación. En cuanto a la mortalidad,
Acá en el fondo ustedes pueden ver cómo los pacientes con delirium tienen mayor mortalidad incluso después del alta. En el fondo esto es un trabajo que hicimos en la Católica, en el fondo que incluso cuando hicimos un seguimiento a los pacientes que se fueron dados de alta vivos del hospital, incluso al año, en el fondo mantenían riesgos relativos mucho mayores en cuanto a mortalidad. ¿Ya? Sobre todo, en el fondo, la mayor diferencia fue en los primeros 3 meses, pero después, en el fondo, las curvas se mantienen separadas. Y otro punto relevante que hoy día también se conoce, porque que antes se pensaba que en el fondo el delirium iba a pasar y no era... Los pacientes no se iban a acordar del episodio de delirium y de todo lo estresante que pudo haber sido, pero en el fondo se ha visto que en el fondo esto es estresante tanto para el paciente como para la familia y también para el equipo de salud. Y por otra parte, los pacientes sí se recuerdan y es una causa importante de estrés postraumático asociado a las hospitalizaciones, ¿ya? Los pacientes que más tienen recuerdos son aquellos pacientes que tienen delirium leves y moderados, más que los severos, ¿ya? Ahora, una pregunta importante es saber quién está en riesgo de hacer delirio. Y aquí es importante tener en cuenta esta relación. ¿Ya? El delirium tiene que ver con la vulnerabilidad del paciente. ¿Ya? Mientras más frágil o más vulnerable, más añoso es el paciente, más carga de comorbilidades tenga, necesita una injuria más pequeña para hacer el delirium. Y al revés, si pensamos en alguien joven, robusto, sano, necesitamos una injuria muy grande, por ejemplo, una pancreatitis severa o un politraumatismo, ¿verdad? Una sepsis severa, para que haga un delirium. Pero a veces las personas mayores basta con que hagamos un cambio de un medicamento que tenga mayor riesgo de delirium o una infección urinaria para que hagan delirium. Por lo tanto, hay que tener como bien clara esta relación. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes? Acá les puse, en fondo, como ya conversamos, el deterioro cognitivo previo es un factor predisponente importante. Las múltiples comorbilidades es un factor predisponente, la presencia de polifarmacia, el déficit auditivo, visual, la dependencia funcional, la historia previa de delirium, el antecedente de abuso de alcohol y drogas. Las drogas causan, en el fondo, delirium muy importantes por deprivación y la presencia de anemia, entre otros factores. ¿Ya? Entonces, la fragilidad, el deterioro cognitivo, las múltiples comorbilidades, la polifarmacia, los déficits sensoriales, el deterioro funcional previo, el antecedente de alcohol y drogas, la malnutrición, la historia previa de delirium, en fondo recuérdenlos como factores predisponentes. Y en cuanto a los factores precipitantes, prácticamente casi cualquier cosa desde el punto de vista de salud relevantes que le pueda pasar al paciente, en el fondo puede ser un precipitante relevante, ¿ya? Y en eso, en el fondo, por ejemplo, las infecciones, todos los trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos, diabetes descompensada, insuficiencia renal, falla hepática, las infecciones, los infartos, las causas de hipoxia, los tromboembolismos, las neumonias, como les decía, y desde el punto de vista también de la evacuación, la retención urinaria, la constipación y los fecalomas pueden ser causa de delirium, ¿ya? De nuevo aquí aparecen los medicamentos como una causante importante de delirium. Por lo tanto, y hay que tener como una mirada bien amplia para buscar las causas de delirium y recordar que prácticamente el 50% de los delirium son de origen multifactorial, por lo tanto tampoco quedarse tranquilo con la primera cosa que aparezca, sobre todo desconfiar de los exámenes de orina alterados, porque muchas personas mayores hacen bacteriurias asintomáticas y eso en el fondo puede no ser la causante del delirium. Así que siempre hacer una mirada un poco más allá, buscar un poco más de otras causas, hacer un examen físico completo, de ahí lo vamos a ver con mayor detalle. En relación con los fármacos, acá les dejo una lista de los fármacos más importantes que pueden causar delirium. Las benzodiazepinas son causantes importantes de delirium, tanto las de vía de acción corta como las de vía de acción larga.
Los otros sedantes como barbitúricos, antidepresivos, los antihistamínicos son causantes importantes de delirium, sobre todo los que pasan más al sistema nervioso como la clorfenamina, la difenidramina, los opioides, todos, sobre los que más se usan en el fondo es el tramadol, que es un causante importante de delirium, y la meperidina, que se usa menos, pero igual en urgencias aún se usa, tiene un metabolito que es tóxico, por lo tanto ese también en el fondo hay que tratar de evitarlo en personas mayores. Los antipsicóticos de baja potencia como la clorpromacina, la tioridazina son causantes importantes. Los bloqueadores H2 como la ranitidina, los anticolinérgicos como la amitriptilina, imipramina, oxibutinina, en el fondo son causantes muy relevantes de delirium. Los anticonvulsivantes como la fenitoína, la primidona también pueden causar, y los antiparkinsonianos, sobre todo cuando se inician o se aumentan las dosis en forma brusca, y también los dopaminérgicos, ¿ya? Por lo tanto, con estos fármacos hay que tener como bastante cuidado. El otro que no nombré, en el fondo como antibióticos, la esquinolona, el ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino son también causantes importantes de delirio, sobre todo en personas mayores frágiles. Ahora, unas palabras sobre qué es lo que sabemos en relación con la fisiopatología. ¿Ya? La fisiopatología del delirio en los últimos años se han ido conociendo varias vías distintas para causar el delirio y se sabe que tenemos una vía que están asociadas como a la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Al estrés que activa las glándulas suprarrenales y eso podría ser una vía de delirio. También sabemos que el sistema simpático también está relacionado, y una de las teorías que más tiene en el fondo hoy día sustento, en el fondo es la teoría de la neuroinflamación. Y aquí, en el fondo, para tener como una idea, en el fondo cualquier factor externo, como, déjenme voy a ponerle aquí, cualquier factor externo como la infección, el dolor, la hipoxia, la isquemia, una cirugía, ¿verdad? Va a activar las vías de inflamación y se activan en el fondo, por ejemplo, los macrófagos que van a producir citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Eso también, estos mismos eventos van a ir a activar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal que va a actuar sobre la corteza adrenal para liberar glucocorticoides. Y tanto estas citoquinas proinflamatorias como los glucocorticoides son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica a nivel de los plexos coroideos y lo que van a ir a hacer es que van a ir a activar la microglia. Y esta microglia activada también va a ir a generar cambios a nivel de las neuronas, ¿ya? Y este cambio a nivel de las neuronas, en el fondo van a ir a producir un daño a nivel neuronal que depende de la magnitud, si solamente va a producir un cambio en la producción de neurotransmisores o bien puede producir incluso la muerte neuronal, ¿ya? Y esto es lo que va a generar el delirium. Por lo tanto, son múltiples vías, ¿verdad?, que van como con una vía final común en actuar sobre estas neuronas para producir déficits colinérgicos y la disfunción neuronal o muerte neuronal que produzca el delirio. Esta es la hipótesis de neuroinflamación. Ahora, ¿por qué en el fondo las personas mayores tienen más riesgo de hacer delirium que las personas más jóvenes? Lo que se cree es que normalmente la microglia está inhibida, la activación de la microglia es inhibida por neuronas colinérgicas. Y ustedes saben que las neuronas colinérgicas son las que van disminuyendo en fondo asociado a los deterioros cognitivos. Las personas mayores tienen un menor volumen de neuronas colinérgicas y las personas con Alzheimer tienen mucho menor cantidad de estas neuronas porque son las que se van muriendo con la enfermedad. Por lo tanto, en las personas mayores, ¿verdad? O sea, en personas jóvenes, ¿verdad? Vamos a tener que esta activación, sí, la inflamación sistémica va a activar la microglia, pero vamos a activar poca microglia porque esto es inhibido normalmente por las neuronas colinérgicas, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener un delirium pequeño y de corta duración. Sin embargo, en las personas mayores o que tienen enfermedades neurodegenerativas de base o que están con un tratamiento anticolinérgico,
la inflamación sistémica, ¿verdad? O infecciones van a activar la microglia, pero esta activación de la microglia no va a poder ser inhibida porque tenemos pocas neuronas colinérgicas y por lo tanto vamos a tener una sobreactivación de la microglia con mucho mayor daño neuronal y vamos a tener delirios más severos, más prolongados y en el fondo más riesgo de hacer deterioro cognitivo, ¿ya? Por lo tanto, aquí más o menos ustedes pueden ver que en un cerebro joven vamos a tener poca activación de la microglia versus un cerebro añoso que vamos a tener mucha activación de la microglia. Y esto en el fondo nos va a predisponer a un delirio mucho más severo, ¿ya? Ahora, esta es la teoría de la neuroinflamación. Ahora también se han estudiado mucho los neurotransmisores que están vinculados al desarrollo de delirio. Y esto solamente para que tengan un pantallazo de todos aquellos que han sido estudiados y cuáles son los vínculos entre ellos y cómo se relacionan con la presencia de delirio. Solamente les voy a nombrar que en el fondo una de las vías más estudiadas y con más evidencia es la disminución de la acetilcolina, como les explicaba anteriormente, en el fondo que es producida normalmente por estas neuronas colinérgicas y por distintos factores. En el fondo, esto en el fondo es una de las que está principalmente vinculada con el desarrollo de delirium, pero también se han estudiado los niveles más altos de norepinefrina, los niveles más altos de glutamato, sobre todo asociados a encefalopatía hepática, los niveles más bajos de oxígeno, que también estarían vinculados con el desarrollo de delirium, los niveles más altos de dopamina, que también estarían vinculados y se podría explicar por qué los fármacos que son dopaminérgicos producen más delirium y los niveles más bajos de melatonina que también han estado en boga en el último tiempo asociados con la presencia de delirio. Ahora bien, ¿cómo buscamos el delirio? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, lo primero, en el fondo, es que debemos hacer tamizaje, ¿ya? El tamizaje, ¿por qué? Porque este es un problema que es muy subdiagnosticado. Se sabe que más o menos 2 de cada 3 pacientes con delirio no se les hace el diagnóstico y por lo tanto no se va a buscar las causas predisponentes, en el fondo, ni los gatillantes, ¿ya? Así que lo primero que hay que hacer es que hay que hacer un tamizaje y el tamizaje se recomienda que este sea de carácter sistemático a todas las personas mayores hospitalizadas o en riesgo. Factores que tengan factores predisponentes o precipitantes, como ya lo vimos, la presencia de multimortalidad, la presencia de deterioro cognitivo y también en el fondo se recomienda hacer tamizaje en los servicios de urgencia y en las unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Herramientas hay muchas herramientas para hacer tamizaje de delirio. El ideal sería una herramienta que fuera simple, que requiera poco tiempo, que requiera poco entrenamiento y que sea sensible y suficientemente específica, ¿ya? Yo les voy a mostrar acá que en el fondo se han estudiado estas distintas herramientas y en el fondo estas 3 son una de las que tienen mayor evidencia y que están mejor posicionadas para hacer el diagnóstico para ser usadas como tamizaje y después hacer el diagnóstico. El CAM, que es la abreviación de Confusion Assessment Method, es uno de los más estudiados, está validado en Chile para ser aplicado en hospitales, tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero depende del entrenamiento, ¿ya? Hay varias versiones del CAM, hay un CAM breve, hay un CAM para la unidad de cuidado intensivo que se llama CAM IQ y en el fondo han ido saliendo algunos otros. Ahora, la otra herramienta es el 4AT, que también es breve, que es fácil, tiene una buena sensibilidad y especificidad para población geriátrica con demencia y escenarios mixtos y a nivel mundial es una de las que ha ido agarrando como fuerza en el último tiempo. Y el NUDESK, que también tiene la ventaja que es una escala simple, que no requiere una evaluación dirigida, salvo la observación del paciente durante el turno por parte del equipo de enfermería y requiere prácticamente no requiere entrenamiento. Ahora, acá en el fondo les muestro el CAM, que es como les decía, una de las que más se usa. Se basa en 4 principios, ¿ya? Que son, en el fondo, la pregunta primera es si el paciente tuvo un cambio agudo y fluctuante de su estado mental respecto a su basal. Y aquí es fundamental saber cuál es el basal del paciente, que es un factor que uno debiera, en el fondo, preguntar y tener bien claro, digamos, en el momento del ingreso del paciente al hospital.
y si esto es fluctuante. Segundo, se pregunta por el nivel de atención, si el paciente es capaz de mantener la atención o tiene dificultades para mantener la atención. ¿Ya? Para que sea un CAM positivo o un tamizaje positivo a delirium, en el fondo necesitamos que estén estos dos factores presentes, el inicio agudo y curso fluctuante y la inatención. Estos dos siempre tienen que estar, ¿ya? El 1 y el 2 siempre tienen que estar. Y basta con que esté el 3 o el 4, que significa el pensamiento desorganizado, si tiene un pensamiento ilógico o incoherente, y la alteración del nivel de conciencia, es decir, tanto como de lo negativo a lo positivo, es decir, si un paciente puede estar en sopor, coma o que está hiperalerta, agitado, ¿ya? Y con eso en el fondo podemos hacer el diagnóstico. Bueno, y acá en el fondo les muestro el Confusion Assessment Method, el CAM-IQ, que es el que se ha desarrollado y validado para realizarse en unidades de cuidados intensivos. Y en el fondo, como ven, es igual a lo anterior, solo que acá está más ordenado, digamos, y es más fácil como seguir las instrucciones para contestarlo. Entonces, la primera pregunta es si es que el paciente ha tenido un cambio agudo y fluctuante del estado mental. Se le pregunta si ha habido un cambio o y si, en el fondo, si es que esto ha sido fluctuante. Si es que no ha tenido cambio, en el fondo es un CAM IQ como es un CAM negativo, ¿ya? Y después, si es que sí ha tenido un cambio y el paciente está inatento, y esto se evalúa pidiéndole al paciente que apriete la mano o que golpee la mesa cada vez que uno dice la letra A y uno deletrea la palabra, por ejemplo, Casablanca en español, y si es que tuvo menos de, o sea, hasta 2 errores. O sea, si es que no tiene errores, ¿verdad? O tiene un error o 2 errores, en el fondo se considera que esto es un CAM negativo, ¿verdad? Y el paciente no tiene delirio. Pero si tuvo más de 2 errores, en el fondo no va a ir a evaluar el nivel de conciencia. Y en el fondo cualquier cosa que no sea normal, es decir, ya sea un paciente que está agitado o letárgico, en el fondo eso se considera como un CAM IQ positivo con delirio. Pero si es que el paciente tiene un nivel de conciencia normal, ¿ya? Entonces, tuvo un cambio agudo y fluctuante, está inatento, pero tenía un nivel de conciencia normal, nosotros vamos a ir a evaluar el contenido del pensamiento. Y ahí uno le pregunta, hay preguntas acá que están bien estandarizadas, si por ejemplo, si una piedra flota en el agua, si es que hay peces en el mar, o qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de piedras, etcétera, ¿ya? Y en el fondo, si tiene más de un error, se considera como un CAM positivo, y si no tiene errores o tiene máximo un error, en el fondo se considera que el paciente tiene un CAM negativo, que no tiene delirio. Ahora, el NUDESK, esta otra escala que les decía que está desarrollado para que lo conteste el equipo de enfermería, y aquí en el fondo se evalúa la desorientación, la conducta inapropiada, la comunicación inapropiada, las alucinaciones o ideas delirantes y el retardo psicomotor. En el fondo se dan puntajes entre 0 y 2. 0 es lo que se considera como normal, alerta orientado, y 2 el que está muy desorientado, y los 1 son puntos intermedios. Entonces, por ejemplo, conducta inapropiada, 0 el paciente calmado cooperador, 1 inquieto pero cooperador, y 2 es agitado no cooperador, ¿ya? Si el paciente tiene 2 o más puntos en cualquiera, en el fondo en la suma de todos estos ítems, en el fondo se considera que tiene un NUDESK positivo y sería un tamizaje positivo para delirio. Y por último, esta escala, que es el 4AT, también considera estos 4 puntos, que es el estado de conciencia, como 0 para cuando están normales y 4 para el estado anormal. La edad, fecha de nacimiento, el lugar y el año actual, sin errores 0 puntos, 2 o más errores o no evaluables 2 puntos. Atención, se le pide invertir los meses del año, y si tiene 7 o más correctos se considera 0 puntos, pero si tiene menos de 7 o el paciente se niega 1 punto, y si no es evaluable 2 puntos. Y por último, la presencia de un cambio agudo y fluctuante, no 0.4 si está presente, ¿ya? Y con puntajes mayores o iguales a 4 se considera un test positivo para tamizaje de delirio. Entonces, volvamos a nuestra paciente, la señora Margarita, y vamos a aplicarles el CAM, ¿verdad? Y vemos que tuvo un cambio agudo del estado mental y fue fluctuante, sí, ¿verdad? Porque esto apareció hace 3 días y la familia notaba que había momentos en el día que estaba mejor y momentos del día que estaba peor. Está inatenta también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo decían que uno conversaba con la paciente y no era capaz de seguir el hilo de la conversación. Hubo un cambio en el nivel de su conciencia, sí, porque la notaban más somnolienta.
y alteración del contenido también, ¿verdad? Porque decía de que veía cosas raras y que había tenido como ideas de que la tenían que venir a buscar, etc. Por lo tanto, tendríamos un tamizaje positivo para el delirio. Ahora, ¿qué hacemos con esto, verdad? ¿Qué hacemos con este tamizaje positivo? Y aquí lo importante es que primero hay que ir a buscar la causa y tratarla y reducir los factores predisponentes. Hoy día no hay tratamientos farmacológicos recomendados como autorizados, ¿verdad? Para el tratamiento. Solamente el manejo farmacológico que conocemos hoy es para manejar los síntomas. Por lo tanto, el diagnóstico siempre considerarlo frente a un paciente confuso. Aquí la recomendación es que si es que el paciente, o sea, si es que uno tiene dudas, ¿verdad? Si este paciente tendrá una demencia o vendrá de base, no tengo contacto con la familia todavía, van a venir mañana, es preferible pensar que es un delirio y manejarlo como tal versus pasarlo por alto. ¿Ya? Porque en fondo el delirium siempre tiene una causa, ¿verdad? Y esta causa puede ser algo urgente, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que buscar la causa, siempre pensar que es un delirium y manejarlo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos clave que debemos ir a buscar en la historia y en el examen físico? Y aquí lo clave es buscar y tratar las causas, como les decía, para insistir. Es fundamental los datos del informante. Ya aquí hay que llamar a la familia, hay que buscar más información. ¿Qué es lo que le pasó en los últimos días? ¿Hubo algún cambio de un medicamento? ¿Se cayó? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha estado consume alcohol, consume drogas, etcétera? ¿Ya? Hacer un examen físico completo y el laboratorio, como les voy a mostrar, va a depender de la orientación clínica. Acá las claves de la historia y el examen físico. ¿Qué otros síntomas tuvo el paciente? Usa lentes, usa audífonos, esto le había pasado antes o no. Ir a buscar en el examen, en el fondo, hacer la evaluación mental, ver cómo está la atención. Para eso, recuerden, inversión de series, inversión de los días de la semana, inversión de los meses del año, son cosas fáciles y que uno puede hacer en cualquier parte. Y la temporalidad, ya recuerden la temporalidad, en el fondo esto es de corta duración, para eso necesitamos saber cómo estaba el paciente hace 15 días y qué es lo que cambió en estos últimos 15 días, ¿verdad? ¿Qué cosas nuevas se agregaron? ¿Ya? En cuanto al laboratorio recomendado según la orientación clínica, acá en el fondo va a depender, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tratar de buscar las cosas, los electrolitos, el sodio, el calcio, buscar infección urinaria, ver cómo está la función renal, cómo está la glicemia, está cursando alguna infección o no, ver las pruebas hepáticas, hacer un electrocardiograma si pensamos que puede ser un infarto, una arritmia, ¿verdad? Radiografía tórax buscando una neumonía. Y hay otras cosas que van a depender un poquitito más ya de la orientación clínica. Por ejemplo, si un paciente que está con fiebre y confuso, hay que hacer una punción lumbar, después de una imagen del sistema nervioso, ¿verdad? Hay que descartar una encefalitis o una meningitis. Quizás si tenemos antecedentes o la sospecha, ¿verdad? De uso de drogas, hacer un estudio toxicológico. Si tenemos la sospecha que puede ser por hipercarbia, hacer gases en sangre, cultivos, hemocultivos en caso de que uno sospeche que fueran infecciones, etc. Aquí va a depender mucho de la historia, del examen físico y lo que nos dé los informantes. Solo me quiero referir 2 palabras a estos 2 exámenes, uno que se pide mucho y el otro que se pide muy poco. ¿Ya? El estudio del escáner cerebral no es de rutina, pero sí hay que pedirlo en estas condiciones, cuando el paciente tenga síntomas focales nuevos, cuando hay un compromiso de conciencia brusco, cuando hay antecedentes de caídas, cuando es un paciente que usa tratamiento anticoagulante o cuando el estudio de primera línea no nos dio la causa, ¿ya? Y el estudio del electroencefalograma, en el fondo recuerden de que hay una alta prevalencia de estatus no convulsivo, ¿ya? Y el delirium es una causa inexplicada. Más o menos 16% de los delirium con causa inexplicada tenían un estatus que no había sido diagnosticado, y en el 80% de esos casos se le había atribuido el delirium a otra causa. Por lo tanto, aquí en el fondo esto tiene relación con lo que les había dicho al principio, que uno tiene que tratar de buscar en fondo y no quedarse tranquilo con la primera cosa que uno encuentra, porque pueden haber más de 2, y de hecho la mayoría de las veces hay más de una causa, ¿ya? Y
si uno sigue buscando y no le encuentra una causa, uno puede repetir el electroencefalograma porque a veces, en el fondo, mejora la sensibilidad del diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de manejo? Lo primero, como les decía, necesitamos buscar la causa, ¿verdad? Por lo tanto, a veces es mejor hospitalizar para poder buscar la causa, y en esta línea hay que reducir y tratar los precipitantes. Ahora, vamos a presentar aquí un segundo caso. Don Juan, ¿verdad? Paciente de 90 años, hospitalizado por neumonía, frágil pero autovalente en las actividades básicas de la vida diaria. La familia muy preocupada porque la última vez que se hospitalizó el paciente se desorientó y costó mucho que se recuperara. Ya se fue de alta mucho más deteriorado y pasaron meses hasta que el paciente pudo volver a hacer lo que él hacía. Y por lo tanto la pregunta aquí al equipo que lo está viendo es: ¿qué podemos hacer para evitar que esto se repita? Y este es uno de los mensajes más claves de la clase, es que hay que recordar que el delirium es prevenible, ¿ya? No solo tratable, pero prevenible. Y efectivamente se ha demostrado, y hay buenos estudios para decir de que el delirium se puede prevenir en hasta un 40% de los casos, ¿ya? ¿Haciendo qué cosas? En el fondo, haciendo cosas no farmacológicas, cuidando que el paciente duerma, movilización precoz, estimulación cognitiva, favorecer la comunicación visual y auditiva, que los pacientes tengan sus lentes, sus audífonos disponibles, y mantener una buena hidratación. Esto durante la hospitalización en pacientes médicos, en el fondo ha logrado disminuir con un NNT de 19, reducir un 40% de la incidencia de delirio. Por lo tanto, hay que actuar sobre estos factores predisponentes y precipitantes, ¿ya? Y actualmente las últimas guías de recomendación nos llaman a actuar sobre estos 10 puntos, ¿ya? El deterioro cognitivo y la desorientación, como en fondo favoreciendo la estimulación cognitiva. Aquí el apoyo de los terapeutas ocupacionales es fundamental, el apoyo de la familia, que les conversen, que los mantengan orientados, tener como cosas que los lleven a la realidad. Evitar la deshidratación y la constipación, que son causas importantes. Los fecalomas en la hospitalización son causas importantes. Hay que verificar que los pacientes tengan tránsito intestinal y dejarles en forma preventiva laxantes durante la hospitalización. Y evitar la deshidratación, que los pacientes se hidraten y se alimenten de forma adecuada. Evitar la hipoxia, evitar la inmovilidad, las infecciones, los medicamentos, cuidar y de esta lista que yo les dije al principio, ¿verdad?, de los factores, de los fármacos de riesgo, esos son los que tenemos que tratar de ir a evitar. Evitar el dolor, favorecer que los pacientes se alimenten bien, evitar el deterioro sensorial, es decir, que los pacientes cuenten con sus audífonos y sus lentes, y favorecer el sueño. Estas son las medidas que ayudan para hacer un buen manejo preventivo del delirio. Acá, en el fondo, son algunas de las cosas que se hicieron en el protocolo HELP. Por ejemplo, les ponían música en la noche, evitar las siestas durante el día, preguntar al paciente si necesitaba algo antes de ir a dormir, y cuidar el horario de los medicamentos, el horario del baño y esas cosas, la luz nocturna y poco ruido. El uso de los tapones de audífonos también ha demostrado, tapones de oídos también ha demostrado, en el fondo, ser beneficiosa para prevenir el delirio. El mover a los pacientes, en fondo, en la hospitalización, evitar que estén en cama todo el día, tratar de levantarlos de la cama y sentarlos, llevarlos al baño. Eso ya es un factor positivo, no solo para el delirio, sino que para otros factores fisiológicos. Y como les decía, hay evidencia de que la terapia ocupacional es beneficiosa y logra también contribuir a disminuir el delirium, incluso en pacientes súper graves como que están en cuidados intensivos. El cuidado, la compañía de la familia es muy relevante y es una ayuda para el equipo de salud, que siempre tiene mucho que hacer y siempre son manos escasas, pero alguien que esté ahí al lado, que le converse, que lo hidrate, que le ayude a comer, en el fondo es un recurso que no debemos mirar, en el fondo, en menos. Y efectivamente acá ustedes pueden ver cómo en distintos metaanálisis cuando uno aplica estos protocolos preventivos, todos son beneficiosos, y los beneficios llegan incluso en algunos estudios hasta un 50% de las chances de delirio, y además disminuyen el riesgo de caídas intrahospitalarias.
Ahora, ¿qué es lo que sabemos en relación con los fármacos? ¿Y cuál es la evidencia de los fármacos? La verdad es que eh, es bastante poca la evidencia que hay del uso de fármacos, ¿ya? ¿Por qué? Porque además tienen riesgos, pueden prolongar el delirium, aumentan el riesgo de complicaciones porque convierten a un paciente que estaba agitado en un paciente que está sedado, ¿verdad? Y pueden hacer neumonias aspirativas, tienen mayor riesgo de mortalidad y ninguno está aprobado por la FDA. Acá pueden ver cómo, en el fondo, hoy día no hay una evidencia que apoye el uso de los antipsicóticos en prevención de delirium, como profilaxis, ¿ya? Y acá, en el fondo, acá están los resúmenes de los forest plot, en el fondo que tampoco en tratamiento de delirium con los antipsicóticos, con fármacos, tampoco ha demostrado, en el fondo, beneficios ni en duración ni en severidad del cuadro. Y ustedes ven acá como el análisis de la Cochrane no muestra beneficio versus los antipsicóticos versus placebo, en el fondo en severidad, resolución, mortalidad, días de hospitalización, condiciones a la alta calidad de vida. Por lo tanto, hoy día no hay mucho apoyo en el uso de los fármacos antipsicóticos como tratamiento. Y por último acá solo mostrarles que en este estudio que se hizo un metaanálisis importante con distintos antipsicóticos, la verdad es que ninguno de ellos cruza la línea de no efecto, excepto este que en el fondo fue en un contexto un poco distinto, que fue pacientes que estaban en cuidados paliativos y que el uso de lorazepam además de haloperidol, en el fondo tuvo cierto beneficio en el control de los síntomas, pero en ese contexto y no se ha ampliado, digamos, a otros settings. Pero tener claro que el uso de benzodiazepinas hoy día es de primera línea solo para prevenir para el manejo del delirium por deprivación de alcohol o deprivación de benzodiazepinas. El uso de la dexmedetomidina, en el fondo que está siendo usado en pacientes en cuidados intensivos, en el fondo aún la evidencia es poca y tendría un rol analgésico y sedante y a través de ese mecanismo podría tener algún rol, pero igual tiene riesgos de hipotensión y riesgos hemodinámicos. Y el uso de inhibidores de acetilcolinesterasa, que si bien fisiopatológicamente tendría sentido, la verdad es que ha demostrado mayor riesgo y no ha demostrado beneficio. Ahora, ¿qué dicen en las guías en relación con el manejo farmacológico? Y la verdad es que, en el fondo, el tratamiento sintomático del delirium, lo que se dice en las guías es que hay que facilitar la compañía de la familia, mantener las medidas preventivas, los fármacos solamente en caso que los síntomas sean severos y que pongan en riesgo al paciente o a su entorno, e ir usando siempre dosis bajas e ir ajustando según la reevaluación cada 24 horas. Las recomendaciones en cuanto a las drogas, los medicamentos para agitación severa, en fondo se recomienda el uso del haloperidol en dosis de 0,5 a 1 miligramo, ya sea oral o intramuscular, máximo 2 miligramos al día. Recuerden que las ampollas en Chile son de 5 miligramos, por lo tanto estamos hablando de 1 miligramo o 0,5 miligramos. Es una dosis bastante más pequeña que una ampolla o media ampolla. La risperidona, que es una opción como antipsicótico atípico, que la dosis recomendada son 0,25 miligramos oral, máximo 1 miligramo al día. Y precaución, ya que estos medicamentos prolongan el QT, por lo tanto en pacientes que tengan arritmias, en el fondo debieran estar monitorizados. Y también cuando uno usa otros fármacos que prolongan el QT. Evitar en pacientes con Parkinson o demencia por cuerpos de Levy o antecedentes de síndrome neuroléptico maligno, y eso en el fondo ahí la alternativa sería el uso de benzodiazepinas, al igual como dijimos para la deprivación por alcohol o por benzodiazepinas, que aquí la mejor alternativa es el uso del lorazepam en estas dosis 0,5 1 miligramo o el midazolam en su defecto. Y sí hay que tener la consideración que pacientes más jóvenes pueden requerir dosis mayores. Por último, como conclusión, en los mensajes finales quiero decirles que el delirium es prevenible, que requiere una implementación de cuidados centrados en la persona y equipos multidisciplinarios a nivel del hospital, que hay que hacer tamizaje en forma sistemática porque si no se nos pasan los pacientes,
hay que buscar y tratar la o las causas. Recuerden que esto muchas veces es multifactorial, que hay menos evidencia en el tratamiento que en la prevención, que hay que tratar los síntomas severos, siempre manteniendo las medidas no farmacológicas que eran recomendadas para la prevención, y cuando uno va a usar fármacos, partir siempre con dosis bajas, e ir titulando e ir controlando. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo para que me puedan escribir en caso que tengan dudas o a través de la plataforma.